Nos anuncian que ya está vista para sentencia la primera fase de la nueva reforma de las pensiones. Al igual que ocurre con la ministra de Trabajo, al igual que ocurre con ella, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, parece que ha puesto de acuerdo a gobierno, patronal y a sindicatos en un tema tan delicado y espinoso como la reforma de las pensiones. Esto, que en tiempos ya remotos, hace no tanto quizá, pero hace un tiempo, hubiera requerido de movilizaciones, de grandes movilizaciones, de manifestaciones y protestas, incluso de una huelga general, ¿por qué no? Nos estamos jugando el futuro de varias generaciones, probablemente. Esto va y se resuelve de forma tan poco transparente en un despacho. Y casi resulta obligatorio ser breve en este editorial, porque por culpa de dicha opacidad, la información que llega es bastante precaria, a golpe todo de filtraciones al país. Entonces, lo que nos informan es que ya está todo prácticamente cerrado. No hay más que negociar en esta primera fase. Se acabará de cerrar en cuestión de días, dicen, con la intención de aprobarlo ya en un próximo Consejo de Ministros. Gobierno, patronal y sindicatos, entonces, logran un acuerdo para reformar aspectos clave de las pensiones. Todo ello, además, y por si fuera poco, con el respaldo de Bruselas, que, cuidado, ya sabemos lo que significa esto, ¿no? Entonces, me gustaría comentar los puntos principales de este acuerdo. El primer punto, que podría parecer bastante positivo, y es uno sobre el que han hecho bastante hincapié los medios, es en que se deroga el factor de sostenibilidad que se impuso por la reforma de Rajoy y se recupera la utilización del IPC como referencia para mantener el poder adquisitivo. He dicho que en principio parecería positivo, pero ¿cuáles son las posibles trampas? Pues que a ver cuándo se entraría en vigor es la primera. Hará falta ver qué se aprueba definitivamente, porque algunas de las fuentes hablan incluso de 2027, dentro de 6 años. A ver si en 2027 no hubiera habido otra reforma que lo cambie, nadie de nuevo, ya me entendéis, y con la consecuente pérdida de no haberlo subido durante estos 6 años. Otra trampa, que esta no es tan posible, pero es bastante patente, de hecho, en este sentido, es que el factor de sostenibilidad se pretende sustituir, además, no solo por la revalorización del IPC, sino también por otro nuevo mecanismo que dicen que es para revalorizar las pensiones. El nombre del nuevo invento es Mecanismo de Equidad Intergeneracional, ¿no? Un nombre que de primera suena como a factor de sostenibilidad, pero con otro nombre, que los sindicatos además han aceptado a ciegas. O sea, ya se ha aceptado la introducción de este mecanismo de equidad intergeneracional, pero no se sabe qué incluye porque se va a negociar durante los próximos meses, de 5 meses a 1 año. De esto, que como ya digo podría ser positivo, pero que no sabemos si tendrá truco, pasamos a la desincentivación de las jubilaciones, que sabemos que va a ser muy negativo, ¿no? El ministro Escrivá, como ya había manifestado anteriormente, continúa insistiendo en que hay que desincentivar las jubilaciones anticipadas y que hay que incentivar el atraso de la edad legal. Esto es, que la gente se jubile más tarde de cuando le corresponde. En primer lugar, a las penalizaciones ya existentes para jubilaciones anticipadas se suma hasta un 21% de penalización más, una barbaridad en las pensiones. Aquí podría argumentarse que hay gente que bien por salud, bien por cargas familiares u otras situaciones personales, una larga vida laboral, pues sencillamente porque no se ven capaces de seguir trabajando, pudiera necesitar esa jubilación porque no la tenga oficialmente reconocida por otros temas como pudiera ser una discapacidad, ¿no? o un asunto similar, que además coincide generalmente con las personas que tienen las pensiones más bajas. Las personas que tienen dificultades familiares suelen tener pensiones más bajas porque han podido cotizar menos, porque han podido ascender menos, han tenido menos posibilidades. Pero lo que se han centrado los sindicatos es en criticar que el ministro quería que estas penalizaciones fueran de forma progresiva, ¿no? Que los que más pensión tienen, pues evidentemente vieran rebajadas, vieran penalizadas sus jubilaciones anticipadas más que los que tienen las pensiones mínimas. Esto es, los sindicatos
protestando porque se quiere que los que tienen pensiones más altas, las pensiones máximas, paguen más. Ya que al ver afectadas sus pensiones, mucho menos, al hacer estas penalizaciones, les afecta mucho menos porque como están topadas, crean una regresividad en el sistema de penalizaciones, ¿no? Esto es una cosa increíble que los sindicatos puedan defender esto. Pero como decía, además, el ministro Escrivá está empecinado en tomar medidas para que la gente no se jubile cuando le llega la edad de jubilación. ¿Cuál es la medida para esto? Darles dinero mediante transferencias directas. Cheques de unos 5.000 euros para las pensiones más bajas y de hasta 12.000 para todo el que tenga derecho a la pensión máxima. Tremenda diferencia entre ambos niveles, pero lo más sangrante es que con un paro juvenil de casi el 40% y una tasa de desempleo de más del 15%, que supone el doble de la media de la Unión Europea, se va a pagar hasta 12.000 euros a personas de 70 años para que no les sustituya una persona que está en paro y que de esta manera continúe en el paro. Hacernos trampas al solitario para poder decir que las pensiones son sostenibles. A una persona se la pagan 12.000 euros para que no cobre la pensión, para que den los números de la caja de las pensiones, a costa de que un joven continúe sin trabajo. Y ese joven puede estar cobrando el paro, con lo que sí que habría gasto por otro lado, no se ahorraría nada, o podría no cobrar prestación por desempleo y estar viviendo sin ingresos en la más absoluta de las miserias y encima poder presumir de que nos estamos ahorrando dinero. Creo que, sinceramente, esa es la más sangrante de las propuestas de esta primera fase. Ojo, que quedan otras fases posteriores que se guardan todo lo que podría crear, según dicen, más tensiones entre sindicatos y patronal. Esto es lo que no crea tensiones y lo que se va a aprobar, ¿no? Por último, el último punto del que quería comentar es que se decide trasladar el déficit de la seguridad social a las cuentas del Estado, unos 22.000 millones de euros. Esto, que desde el Jacobino lo hemos propuesto en más de una ocasión y que nos parece que no tiene por qué ser una mala opción, también puede tener trampa. Dependerá de la progresividad de los impuestos que se utilicen para pagar todo este dinero. Si la intención es pagar a través de peajes en las autovías y de las llamadas tasas ecológicas, los perjudicados serán los de siempre, los trabajadores más precarios. Pero esto lo hemos hablado ya muchas veces en el Jacobino, que todo depende de que las reformas fiscales, de que los cambios que se hagan en la fiscalidad de España sigan criterios de progresividad y que el que más tenga pague más y que el que menos tenga pague menos. Porque si no, cuando se hacen este tipo de medidas, al final, para hacer sostenibles las pensiones, las hacen sostenibles a través de los que menos ganan. Y eso nos parece que no puede ser. Hay otras propuestas, pero no me quiero extender mucho más, porque son todas suposiciones, como hablaban de exenciones de hasta un 75% a las empresas para que los becarios coticen a la seguridad social. Hombre, no está mal que coticen, pero claro, con exenciones hasta el 75% a las empresas para que lo hagan. Que esperaremos a la aprobación final de la reforma porque falta la aprobación definitiva de la COE, vaya, que lo tiene que consultar en su asamblea. Los sindicatos, sin embargo, parece que lo tenían todo mucho más claro, lo llevaban ya con el vise de casa, ellos no los tiene que consultar a nadie. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, nos seguimos viendo.